Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy, como les había prometido, vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que es qué ha pasado con la capacitación, el adiestramiento, el desarrollo en las organizaciones. Creo que es una de las cosas que más ha cambiado en todas las organizaciones. Yo me acuerdo mucho que antiguamente en nuestros reportes decíamos, me siento muy orgulloso porque nosotros dábamos 4 horas de capacitación al año y ahora damos 6 horas de capacitación al año. Pero nunca medíamos los aprendizajes, nunca medíamos, a final de cuentas, las conductas que se habían cambiado. Me acuerdo muy bien que mi esposa Cristi una vez me dijo, es que la capacitación está totalmente equivocada porque lo que hacemos nosotros aquí en ADO es, por ejemplo, a un operador lo mediremos durante 6 meses cuál es el rendimiento que tiene, cuánto gasta de gasolina, cómo conduce, etcétera. Y luego le damos un curso de manejo. Y después del curso de manejo, lo volvemos a medir y entonces vemos si realmente valió la pena el curso o no el curso. Han sucedido muchas cosas en las organizaciones. A veces me da la impresión de que recursos humanos es como el sabor del mes y ahora es fresa, chocolate o 33 sabores. Ahora a mis ejecutivos les doy coaching. ¿Por qué coaching? Pues porque está de moda y se van a sentir muy a gustos. Ahora se van a sentir esto, ahora les doy en línea, ahora les doy esto, pero quisiera un poquito el tener la opinión ahora sí de una experta y aquí nos acompaña la licenciada Armida Líbano Durazo, que no es una gran amiga y además comadre y una experta en todas estas artes. Si eres tan amable, Armida. Muchísimo gusto de estar contigo, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. El cariño es recíproco, lo sabes. Y pues es un tema que me apasiona, es un tema interesantísimo y como bien dices, es un tema que en los últimos años, no muy recientes, ya tiene una evolución importante desde hace, pues por lo menos unos 20, 25 años, pero es una evolución y cambios que va paralelo y que es exactamente lo mismo que está pasando en nuestro mundo. O sea, nosotros la manera de trabajar, la manera de comunicarnos entre nosotros, nada más piénsale hace 20 años, hace 25 años, pues era algo bastante cavernícola si lo vemos a toro pasado y con la visión del día de hoy. Pues lo mismo en capacitación. Seguramente nosotros que somos de una generación un poquito más vivida, nos recordamos pues aquellas capacitaciones, como tú bien dices, en donde se medía el éxito y la productividad de la capacitación por el número de horas que dábamos en capacitación. Teníamos tasas, porcentajes de finalización de los cursos, que además eran cursos súper largos, muy teóricos. ¿Qué tal las calificaciones? También eran un KPI de el tema de capacitación, el costo o el dinero invertido por empleado en capacitación, pues todos esos indicadores fueron durante mucho tiempo lo que nos hablaba de la gestión de la capacitación y de la productividad de la capacitación. Ya ni te digo, los métodos de entrega de la capacitación, en donde, pues, antes de toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo día con día y que sigue cambiando, pues era una capacitación en general, y por supuesto que voy a generalizar, y habrá honrosísimas excepciones en donde ya se tenía una visión pues mucho más moderna y mucho más actual y mucho más participativa de lo que es la capacitación, pero eran pues cursos muy teóricos con una duración bastante larga, en donde veíamos muchos conceptos y esto ha ido cambiando radicalmente y hoy tenemos tendencias, por ejemplo, te digo, en los medios de entrega, es decir, hoy los dispositivos móviles, las tablets, todas las computadoras son una herramienta básica para cualquier área de capacitación y eso nos permite este aprendizaje a través de dispositivos móviles, pues es algo que hoy en día está totalmente en boga en la gran mayoría de las empresas en donde se puede dar esto. La Asociación Americana de Capacitación y de Desarrollo
nos dice que el 72% de las empresas, no solo las estadounidenses, sino a nivel internacional, han ya implementado programas serios de capacitación a través de dispositivos móviles. Y hoy en día esto nos permite ofrecer programas de capacitación que pueden ser tomados en cualquier momento, en cualquier lugar y en el momento más adecuado. Hoy en día, así como en la manufactura se habla del just in time, pues también en capacitación tenemos una capacitación justo a tiempo, porque seguramente en la gran mayoría de las empresas la gestión, la manera de trabajar cambia día con día, ¿no? Y están integrando nuevas cosas. El ritmo de cambio de una empresa es muy acelerado y por lo tanto la capacitación tiene que estar cambiando constantemente. Creo que lo primero que yo te diría es cuál es la visión de un área de capacitación hoy en día. Debería ser un área que está al tanto del negocio, involucrado en el negocio, con los conocimientos de las diferentes áreas, de las estrategias, de la planificación estratégica, de cuáles son las áreas de oportunidad, enterado de lo que es el negocio y trabajando en conjunto con la alta dirección. Tenemos que ser socios de negocio de la empresa y de la alta dirección de las diferentes áreas, porque si no, estaríamos trabajando en caminos diferentes de hacia dónde va la empresa. Ese es el primer cambio con esta visión de un área de capacitación como socio de negocio al tanto, conociendo el negocio e involucrándose en ello. Ese sería como que el primer cambio y de ahí ya te puedo hablar de muchos más que si quieres a lo largo de la plática podemos ir trabajando, ¿no? Y te mencioné este tema del aprendizaje móvil. ¿Qué nos permite esto? Pues es una gran flexibilidad, ¿no? Y capacitación que es síncrona y está muy bien, en donde tú y yo en este momento estamos en un mismo horario, en una misma liga y estamos trabajando y aquí podríamos estar impartiendo un taller, una sesión de capacitación. Esa es la capacitación síncrona. Pero la gran ventaja también del aprendizaje móvil es la capacitación asíncrona, en donde cada quien en el momento en que más le convenga, puede tener acceso a una capacitación de e-learning en línea, en donde yo entro a mi curso que ya está programado y voy avanzando de acuerdo a mis actividades, al ritmo de trabajo que tengo hoy, al interés en donde yo voy avanzando. Ciertamente voy a tener fechas límites, ¿no? Eso no se puede perder, pero yo lo puedo hacer en el momento en que más me convenga. Entonces voy a tener flexibilidad, voy a tener accesibilidad. Hoy en día, pues no sé si las computadoras, pero los dispositivos móviles, nuestros teléfonos móviles, nos permiten tener acceso a esa capacitación y el uso del teléfono móvil, incluso en niveles socioeconómicos un poquito más bajos, es hoy muy difundido y por lo tanto puedes tener acceso a una capacitación a través de tu dispositivo móvil. Y hoy también en esta capacitación, en este aprendizaje móvil, hay muchísimas herramientas que nos permiten hacer un aprendizaje, una capacitación, un entrenamiento muy interactivo. Antes era bien complicado y tenías que estar programando en Flash si querías hacer algún juego, alguna dinámica para medir el aprendizaje, pero también hacerlo más interactivo. Y hoy en día cada vez hay más herramientas, muchas de ellas gratuitas y algunas que son de precios mucho más económicos y muy accesibles que me permiten, sin necesidad de tener conocimientos de programación, poder hacer una capacitación muy guapa, muy bien presentada, interactiva. Es bien importante que en el aprendizaje en línea, el aprendizaje a distancia, el capacitado tenga interacciones continuas para avanzar de página, para subrayar, para hacer algún ejercicio que refuerce el conocimiento, pero tiene que estar, a final de cuentas, no nada más viendo un video y ya después me fui. El video me perdió y estoy pensando en otras cosas, en otros pendientes. Y es por eso que quien diseña la capacitación tiene que estar muy atento a estar haciendo cortes para que participe, aunque sea
una capacitación asíncrona, pero que el capacitado esté participando. Entonces, esa quizás sería hoy una de las grandes tendencias, cada vez con más fuerza, cada vez con un acceso más fácil y cada vez mucho más interactiva en ese sentido, ¿no? Esta parte de la capacitación móvil sería mi primera tendencia y lo que te mencionaba yo, un área de capacitación como socia del negocio y pendiente de cuáles son las tendencias, las perspectivas y las prioridades de la organización. ¿Podrías tú decir o podrías asegurar que un acelerador de estos cambios fue la pandemia? A mí me ocurrió un caso bien interesante porque yo digo, tengo algunos clientes que son dinosauricos y para hacer bien el chisme y que sea sabroso el chisme, te lo digo. Hace muy poco tiempo estuve haciendo un proyecto con el sindicato de harineros y panificadores para hacer un programa de capacitación para sus líderes sindicales. Pero lo que ellos me decían es, mire, a nosotros nos cambió mucho la pandemia, aprendimos mucho, pero ahora, ¿qué cree? Ya estamos regresando. Ahora ya tenemos el 100% de nuestra capacitación, la hacemos presencial. Y para nosotros es un gran logro. Ahí entré un poquito en conflicto porque yo les dije, discúlpeme, pero esto creo que no es así lo que va la vida moderna. Creo que al contrario, lo que tienes que hacer es darle facilidades a la gente para que con sus propios elementos ellos tengan la capacidad. Y ellos me decían, es que yo ya tengo la gestión con la empresa, que me prestan a los trabajadores, les dan el día, les dan alimentos, tenemos las computadoras donde ellos pueden tener acceso a las computadoras y si lo hacemos como usted nos propone, nos va a costar trabajo porque tenemos que nosotros ir a las diferentes entidades y a los centros de trabajo de Bimbo y ahí pedirles que nos dejen entrar a las salas de capacitación donde hay las computadoras. Yo les decía, oye, olvídate de esto, ya no exige. Ahora ya es tu teléfono, te voy a dar la información en tu teléfono. Créeme que fracasé en mi idea. Compraron medio el concepto, pero no lo pude aterrizar con ellos. ¿Qué nos podrías tú informar sobre la pandemia y estos cambios? ¿Qué tan difícil es que la gente acepte estos cambios? No, definitivamente toda esta pandemia fue un acelerador importantísimo para toda la formación en línea, ¿no? Hoy en día las estadísticas dicen, y te voy a decir el número de lo que hablan, que aproximadamente el 70% de las empresas tuvieron que llevar a cabo esta capacitación en línea porque no había de otra, ¿no? Y entonces había empresas que no habían iniciado desde antes porque la capacitación en línea pues inició hace mucho, inició y ha ido evolucionando, ¿no? Quizás esta primera capacitación en línea, yo mi primer contacto con la capacitación en línea fue en el año 2001, en donde se hablaba de un e-learning, pero la verdad era un e-reading, ¿no? En donde te ponían tu PDF y lo leías y estabas en una universidad virtual, pero lo único que hacías era leer PDFs. Entonces, bueno, así iniciamos. Poco a poco se fue haciendo más interactivo y empezamos a hacer tutoriales, sobre todo en las empresas en las que utilizamos mucho la parte de sistemas y con tecnología, pues es tienes que enseñar a cómo se utilizan los sistemas. Y empezábamos a hacer tutoriales. Y pasaron muchas cosas. Yo trabajo en una empresa que es de constante cambio desde siempre, ¿no? Y entonces, recuerdo muy bien también en el 2001, la primera vez que mandé a hacer, porque yo no lo hacía, un tutorial de los sistemas administrativos que teníamos en cada una de las sucursales. No sabes el orgullo que fue cuando logramos primero explicarle a nuestro proveedor cómo era el sistema, lo llevamos a la sucursal para que aprendiera, etcétera. Teníamos todo, estuvo en la computadora capturando pantallas, haciendo las animaciones, metiendo la voz en las grabaciones y sacamos un CD que podíamos mandar, lo quemamos y lo mandamos a cada una de las sucursales para que allá lo ingresaran en su computadora. Fue un logro maravilloso, me sentí en el pico de la modernidad y todo el mundo estaba súper sorprendido con el que estaban los tutoriales y se explicaba en línea y había ejercicios en línea. Bueno, al mes
no te sé decir, la verdad, no lo recuerdo, pero al mes o a los 2 meses, pues empezaron los primeros cambios en el sistema, porque además, como los sistemas se desarrollan in-house, pues tenemos muchos cambios, ¿no? Cada vez que se ven mejoras. Y entonces a los 2 meses, pues lo que pasó es que había cosas que ya estaban obsoletas. Y entonces fue cuando solicité los cambios y empecé a ver el costo de estas actualizaciones. Y fue ahí cuando decidí el que nosotros teníamos que aprender a hacer eso. Pero era más complicado, ¿no? Pero efectivamente, la pandemia a todo mundo o a muchas de las empresas nos obligó a tener esta capacitación en línea, lo quisiéramos o no, porque los empleados no estaban yendo a las empresas, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces, pues hoy en día, muchas, como tú bien dices, desafortunadamente, y no solo en el tema de la capacitación, yo creo que en todos los ámbitos, pues tenemos que aprender de lo que vivimos con esta pandemia de COVID y regresar me parece un retroceso, ¿no? Ciertamente, no te voy a negar que la capacitación presencial, un buen taller, que en donde tú estés presencialmente con tus compañeros e independientemente de los conocimientos que vas a aprender o de las habilidades que vas a aprender en un taller presencial, el estar con los compañeros, la interacción, el aprender de mejores prácticas, el establecer alianzas y esto, es una maravilla y el poder estar presencialmente es una maravilla. No lo digo que todo tiene que ser en línea. Mucho se habla del blended learning, que es la capacitación, el aprendizaje mezclado. Y hay cosas que son en línea o que son a través de la tecnología, como tú y yo estamos ahorita. Zoom y las aulas virtuales y los Meets de Google y todas las herramientas de Microsoft, a final de cuentas son muy buenas y puedes hacerlo síncrono. Y hoy ya tenemos la capacidad de hacer dinámicas de integración, dinámicas de presenciales, los divides en salones, vienes y tienes participaciones, utilizas los tableros, hay muchas herramientas que puedes utilizar y que puedes estar trabajando al mismo tiempo en línea, pero que no pierdes esta convivencia con la gente. Y yo sí te digo que para empresas como donde yo trabajo, en donde tenemos 600 sucursales, tú comprenderás que los gastos para hacer talleres presenciales no se pueden tener. Y entonces, cuando se puede, se hace. Pero la gran cantidad de capacitación que nosotros hacemos es en línea. Tiene que ser interactiva, tiene que ser divertida, tiene que ser dirigida a cambiar actitudes en el trabajo. ¿Cómo se evalúa cuando se ven los cambios en la práctica, ¿no? Antes, si te acuerdas también, el modelo de Kirkpatrick para medir la capacitación que se daba, pues primero te acuerdas que en los cursos y en los talleres se medía cómo te pareció las instalaciones, el servicio de coffee break, el profesor fue claro, las dinámicas interesantes, esas evaluaciones de reacción se hacían y están muy bien, no quiero decir que no, pero eso no me da. Después se hacía la evaluación de qué tanto habías aprendido y típicamente había evaluaciones de conocimientos de los principales temas que se daban, ¿no? Y está bien. Si lo hacías en el momento, pues típicamente tenías ahí un alto porcentaje de recordación de lo que habías visto. Si lo hacías unos días después, pues probablemente bajaba un poquito a este tema, ¿no? Pero después lo que se veía es cómo estabas cambiando tus actitudes, cómo estabas cambiando tu trabajo. Y al final, el cuarto nivel de Kirkpatrick, pero era ya así, después de haber hecho lo demás, era resultados. Cómo esto incide en el retorno de inversión, en los resultados, en menos desperdicio, en más colocación, si estás hablando de talleres de ventas, en una mayor recuperación, si estás hablando con temas de cobranza. Y ahí es donde hoy está centrado el tema. Hoy la capacitación debe ser evaluada por el impacto que esto tenga en el negocio. Si no, fue un tiempo, un dinero y un esfuerzo perdido. Ahí es donde lo tenemos que ver. Esto es muy evidente en cuestiones técnicas, ¿no? Cuando tú revisas
si hubo menos desperdicios, si hubo en la utilización de ciertas maquinarias, hubo menos errores, en fin, todo ese tema se puede ver muy fácil. Es un poco más difícil medirlo cuando estás hablando de la formación en habilidades suaves, ¿no? Si estás hablando de comunicación, si estás hablando de liderazgo, de inteligencia emocional, ahí es un poco más difícil, pero a final de cuentas tienes que tener KPIs que tengan que ver con el negocio. Y de ahí verás resultados de clima, rotación, porcentajes de retención, muchos temas, ¿no? Quejas en las líneas 01800, en donde se puede, o sea, también ahí se debe de medir. Y creo que eso es súper importante. Hoy en día tenemos que ver cuáles son los resultados de la capacitación en la organización, sea capacitación técnica, capacitación de conocimiento del negocio o capacitación en habilidades suaves. Yo creo que para allá tenemos que ser, por lo mismo que te decía yo, somos socios de negocio. Y entonces, igual que a las áreas de infraestructura les miden cómo sus ahorros, cómo los temas de las oficinas rentadas, negociadas, inciden en un estado de resultados, pues también lo que haga el área de capacitación tiene que incidir en el estado de resultados por costos de rotación, por el costo de oportunidad que implica la rotación, en muchos aspectos. Y entonces es complicado, pero sí tenemos que tener ese tipo de indicadores si pertenecemos a un área de capacitación. Armida, ¿qué 3 consejos le podrías dar tú a la gente que está en recursos humanos, específicamente o en el área de capacitación, o que tienen bajo su mando un área importante de capacitación? ¿Cuáles serían tus 3 must? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Uno como responsable, pero todos los integrantes también del área de capacitación tienen que dominar el negocio. No solo teóricamente, sino tienes que haber ido al negocio y operar, porque eso es lo que realmente te permite conocer qué es lo que estás tú explicando y diciendo, no de manera teórica, pero porque tú ya lo viviste y entonces entiendes qué es lo que tienes que hacer para que los colaboradores de este puesto, de esta sucursal, de esta área, puedan entender mejor, practicar mejor y poner en práctica lo aprendido. Entonces, tenemos que ser unos expertos en nuestro negocio. Evidentemente, no todos en todo, pero sí puedes tener expertos en los diferentes temas. Segundo, hoy hay que ponernos al día en esta parte técnica, ¿no? De toda la capacitación móvil. Hoy hay muchas maneras de ponernos al día. No todo tiene que ser muy costoso y tenemos que aprender a diseñar todos. No sé si esto es lo mejor, pero a mí me funciona muy bien. Hay áreas de capacitación que tienen a gente especializada en el diseño instruccional y en donde hacen todos los cursos y los talleres, etcétera, y gente que imparte. Para mí yo diseño porque yo conozco el negocio. Yo diseño, yo hago porque hoy es muy fácil. No tengo que ser alguien que... Hoy hay muchas herramientas para hacer un diseño de una capacitación, incluso a distancia con e-learning. Pero yo también imparto y entonces en la misma impartición te sensibilizas muchísimo de qué faltó, dónde estuvieron las dudas, qué fue lo que quedó medio flojo y me toca reforzarlo. Y entonces no tengo que volver con el área de diseño instruccional para explicarle para que me haga los cambios necesarios. Creo que hay que saber hacerlo, hay que saber diseñar, hay que saber del negocio y entonces impartir. Y mucha gente utiliza gente de la operación para traerlo a su área de capacitación. Y entonces en lo que hay que prepararlo, pues es en esta parte de pedagogía, de didáctica, de educación, principios básicos de didáctica que sí tienes que tener y tienes que ser un buen expositor, aunque no sea presencial. Pero si vas a estar grabando videos, pero si vas a estar explicando un tutorial, pero si vas a tener reuniones síncronas, pues tienes que saber expresarte y hacerlo muy bien para poder transmitir lo que quieres. Ahora bien, si es gente que viene de pedagogía, que viene de psicología organizacional,
que viene de ingeniería. Yo tengo en mi área de muchas formaciones. Tengo diseñadores gráficos, que son los que me ayudan a tener esta imagen como la que yo quiero transmitir. Y entonces a ellos hay que enseñarles del negocio. A los del negocio los trajiste y les enseñaste las habilidades pedagógicas y didácticas, y a ellos que ya las tienen, les enseñas del negocio. Y me parece que es un cruce de conocimientos y de intracapacitación bien interesante. Ese sería mi segundo consejo: saber muy bien del negocio y tener un área de capacitación participativa. Prepararse en esta parte técnica que te decía yo, y hoy por hoy, híjole, es que no te voy a dar tres, te voy a dar cuatro, porque hay una tendencia muy importante que creo que ha probado su eficiencia y su eficacia, que es el microaprendizaje. Si te acuerdas, antes había un taller que duraba 5 días completitos, ¿no? Y veías miles de temas, y luego te hacían preguntas de uno y otro y regresabas. Y hoy lo que está comprobado es que es mucho más eficaz el microaprendizaje. Y el microaprendizaje quiere decir simplemente el partir en pequeños pedacitos lo que yo quiero transmitir, en formatos cortos. Si voy a hacer un video o si voy a hacer un tutorial, jamás puede pasar de 5 o 10 minutos, incluyendo ahí la evaluación con juegos para poner en práctica y que me hace hacer como un cierre de mis puntos principales. Esto no solo es muy eficaz porque es un corto cápsula de aprendizaje, no, esto es como la homeopatía, chochitos, pero diario y continuo. Y eso se adapta muy bien al ritmo de trabajo de hoy. Hoy sacar a gente durante 5 días va a estar bien complicado que te los presten, ¿no? Y no es lo que necesitamos. Si lo hacemos en línea y hacemos pequeñas cápsulas de aprendizaje diferentes, y puedes hacer un tutorial, pero también puedes tener la infografía activada, pero también puedes mandar juegos y ejercicios, pero también puedes utilizar la realidad virtual en donde tú vas a practicar lo aprendido. Pero eso se adapta muy bien al ritmo de trabajo que tenemos todo. En pequeñas porciones se ha comprobado que aprendemos mejor. Y entonces podemos ir fijando lo que se llama, vas fijando conocimientos. Y entonces, si tú haces un buen diseño instruccional, vas a ir poco a poco fijando pequeños conocimientos que te van a dar como una tasa de aprovechamiento mucho mayor que si dieras el curso enorme con todos estos temas, ¿no? Tienes una mayor retención. Y esto es justo el aprendizaje que yo te decía de just in time, ¿no? Hay un cambio aquí, ¡pum! Hacemos y antes de modificar todo el tutorial enorme y en la universidad, das ese cambio y lo transmites, ¿no? Y eso es súper bueno. Dos, el alumno, conforme vas dando pasitos, tiene una sensación de progreso, va avanzando. Y eso es bien importante porque siento que ya terminé esto y voy a la siguiente. Lo te permite también, si son chiquitos, tener contenidos muy ágiles, muy interactivos, ¿no? Y es una información rápida para aplicar. Y como lo vas a hacer en línea, lo vas a hacer en aprendizaje móvil, pues va a estar accesible 24/7. Y eso es súper importante para que cada quien vaya trabajando a su ritmo. Y por último, lo último que yo te quería comentar, otra de las buenas recomendaciones es: la capacitación no es un evento único. Y si yo te estoy hablando de este microaprendizaje, pues tiene que ser una capacitación continua, ¿no? Y esta capacitación continua, pues es mucho adaptándonos. Creo que seguramente debe de haber empresas que tienen pocos cambios, ¿no? Y que su manera de trabajar es muy similar. Incluso en esos casos creo que el aprendizaje continuo es algo obligatorio, aunque mi proceso no cambie tanto. Pero sí olvidamos, y sí acuérdate que muchas veces hay cosas que sabemos, pero que la misma dinámica de la operación de tu chamba diaria te va haciendo olvidar, ¿no? Y esto mucho pasa
en el tema de la capacitación en habilidades suaves. Cuando tú haces talleres de liderazgo, no es un taller único. Me encantaría, yo como le digo a mis compañeros, le digo, somos buenísimos para capacitar, buenísimos. Y te voy a dar el mejor taller que existe. Pero eso no es lo que va a hacer cambiar a la gente, ¿no? Si te doy un taller de liderazgo, es lo que va a hacer cambiar. Hay muchos elementos y es por eso que como la homeopatía tenemos que hacer una capacitación, una formación como proceso constante. Eso te permite además ir desarrollando continuamente al personal. Y lo que te decía yo, el negocio cambia, la capacitación también. Y entonces es un cambio constante del negocio, es un cambio constante de la capacitación, ¿no? Y algo que es bien importante es que la capacitación continua, en cualquiera de sus modalidades, es muy valorada cada vez más por estas nuevas generaciones. Las oportunidades de desarrollo y de ir creciendo y de sentir que voy avanzando no necesariamente pasan por el organigrama y por el sueldo, valoran mucho en la formación, el tiempo, los conocimientos que yo puedo obtener de una empresa. Y es uno de los temas que hoy está comprobado con estas nuevas generaciones que tienen tantos cambios que pueden ayudar a la retención de personal. Entonces, pues yo quedaría en esto, ¿no? Sí el aprendizaje móvil, sí la parte de ligada al negocio como socio de negocio, el microaprendizaje y una capacitación continua. Por ahí iría yo. Finalmente, para cerrar este maravilloso podcast que me estás ayudando y que nos estás compartiendo muy buenos conocimientos, ¿qué opinas, qué recomiendas de alejarte o utilizar a alguno de esas estrellas de la capacitación? Y te voy a dar algunos nombres. En su momento fue Alex Day, y luego fue Alejandro Bortoni, y luego fue nuestro amigo Eduardo Garza, y luego fue Miguel Husitman, donde el área de capacitación quedaba perfectamente bien porque todo el mundo quedaba feliz y maravillados, y Alex Day los hacía subirse a las sillas y decir, ahí viene el helicóptero y todo eso, pero al día siguiente todo seguía igual. ¿Tú qué opinas de ese tipo de grandes motivadores o grandes capacitadores? No sabría yo cómo decirlo. Mira, sin duda son grandes motivadores que transmiten conocimiento importante. Este, yo te puedo decir, por ejemplo, Eduardo Garza, ¿no? Es alguien con quien hemos trabajado mucho. Hace tiempo que no lo hacemos, pero es alguien que te mueve. Y esa parte es muy importante. Lo que no puede pasar es que tú pienses que con un solo curso, en ese sentido, vas a cambiar el liderazgo, los estilos de comunicación, la inteligencia emocional de quienes participaron en ese curso. Y ahí es donde vuelvo a decir, esto es una parte importante con gente muy buena que puede transmitir ciertas cosas. Yo limitaría el objetivo de la sesión, si es que vas a tener este tipo de capacitadores presenciales, lo limitaría a algo muy específico que se tiene que reflejar en la operación, aunque estemos hablando de habilidades suaves. Y eso no es solo, y con eso no voy a lograr. Aparte que vamos a tener, pues vamos a tener un mentoring y hay que enseñar a ser mentores a los jefes, pero también tienes que tener algún lugar a donde tú puedas, lo que le llaman las herramientas para ayudar al desempeño, ¿no? Que puede ser pequeñas infografías, ayudas que tengo en mi lugar de trabajo, algunas cuestiones que no puedo olvidar si estoy trabajando en la caja, qué es cómo tengo que saludar. O sea, hay muchas cosas que yo puedo ayudar. Un buen mentoring, una buena actualización de los temas, conocer cuáles son las mejores prácticas de los que tienen el desempeño extraordinario y que ellos comparten el aprendizaje entre compañeros es súper importante. Y además estar mandando gotitas para estar reforzando lo que vimos en este momento tan importante, ¿no? Claro que la motivación es importante, claro que voy a salir feliz, pero si eso no me lleva a hacer cambios
en mi trabajo que incidan en los resultados de negocio, pues no, ahí se quedó la efectividad de la capacitación, ¿no? Entonces, hoy en día no es una sola cosa. Hoy en día hay 1000 herramientas por donde puede entrar el conocimiento, el aprendizaje, porque a final de cuentas lo que quieres cambiar no es algo sencillo, ¿no? Sí son los conocimientos y todo, pero también es la cultura de la empresa. Y de hacerlo por un solo medio no es posible, ¿no? Yo recuerdo muy bien un caso en donde una amiga mía psicóloga explicó a un chico que tenía déficit de atención y le dijo, imagínate una casa grande con muchas ventanas, una puerta frontal, una puerta lateral, puerta trasera, una entrada por el sótano y chimenea. Le dijo, mucha gente estudia solo con su libro y ahí lee y con eso estudia. Lo que tú tienes que hacer con este alto déficit de atención que tienes es, vas a meter conocimiento a tu casa por la puerta de enfrente, pero también por la puerta de atrás. Pero va a llegar un paquetito por arriba y va a caer por la chimenea y esa es otra manera. Y vas a hacer un cuadro sinóptico que te permita aprender esto. Y vas a hacer un resumen que entre por la ventana. Tienes que tener muchas maneras para tener el aprendizaje. Y creo que es una gran metáfora para lo que tenemos que hacer en la empresa. Con un solo curso, dámelo presencial, dámelo en Meet, dámelo en e-learning en una universidad virtual, con un solo curso no vamos a lograr lo que queremos. Es este microaprendizaje a través de diferentes maneras que nos van a ayudar a reforzar los conocimientos, las habilidades y movilizar las actitudes. A final de cuentas estamos hablando de las competencias, ¿no? Bueno, queridísima Armida, te agradezco muchísimo tu presencia. Creo que nos iluminaste mucho el conocimiento. Te agradezco mucho y espero que nos veamos muy pronto. Y a todos nuestros audioescuchas, les agradecemos mucho su presencia, su interés y muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Muchas gracias y buena suerte. Hasta luego, Alfredo. Muchas gracias.